¿Preparados para una inmersión? Una inmersión que va a dejar helados. Hello. Esta vez nos adentramos en un caso que parece sacado de una película de terror. Terror. 9 mujeres jóvenes encontradas muertas en una cripta, En una cripta. cada una con una causa de muerte diferente. Madre mía. Tenemos un análisis forense increíblemente detallado como fuente principal. Increíble. Así que vamos a intentar descifrar este misterio juntos. Sin duda, este análisis forense es la clave, es como si estuviéramos ante un rompecabezas macabro, Un rompecabezas. donde cada detalle, cada pista es una pieza que debemos colocar en su lugar para comprender la imagen completa. Exacto, y para empezar a armar ese rompecabezas, me gustaría que nos situáramos en la escena del crimen. En la escena del crimen. Imaginad una cripta oscura y silenciosa, Oscura y silenciosa. con 9 cuerpos dispuestos en un patrón específico. Un patrón específico. Y más o menos dice la fuente sobre ese primer encuentro con la muerte. La escena era sobrecogedora no solo por la cantidad de víctimas, sino por la forma en que estaban dispuestas. ¿Estaban dispuestas? No se trataba de un caos, No. sino de un orden deliberado, un patrón que sugería un ritual o una puesta en escena. ¿Un ritual? Y lo más perturbador, la variedad de las causas de muerte. La variedad. Encontramos traumatismos, quemaduras, asfixia. Era como si el asesino quisiera exhibir un mostrario de la muerte. Y lo que me resulta aún más escalofriante es que, según la fuente, faltaban algunos de los signos típicos que se esperan en ciertos tipos de muerte. Totalmente, por ejemplo, en el caso de Adelaide, la joven que aparentemente murió por un traumatismo, no se encontraron las típicas heridas defensivas que esperaríamos en alguien que ha sido atacado o atropellado. Claro. Y en el caso de Françoise, que murió por asfixia, no había marcas en el cuello que indicaran estrangulamiento. Es decir, que desde el principio nos encontramos con incongruencias que añaden una capa extra de misterio al caso. Desde luego. Pero, afortunadamente, tenemos la ciencia forense de nuestro lado. De nuestro lado. La fuente describe con lujo de detalles el minucioso trabajo de los investigadores. Un trabajo minucioso. ¿Qué te ha llamado la atención de este análisis forense tan exhaustivo? Bueno, me parece fascinante cómo los investigadores analizaron cada detalle, desde la ropa de las víctimas hasta los insectos presentes en la escena del crimen. Increíble. Por ejemplo, el análisis de las salpicaduras de sangre no solo ayudó a determinar la dirección del ataque, sino también el tipo de arma utilizada en algunos casos. Increíble, ¿verdad? Que cada gota de sangre pudiera contarnos una historia. Exacto. ¿Y qué me dices del análisis de los contenidos estomacales y la materia fecal? De la materia fecal. Me imagino que sea una tarea agradable para los forenses. Desde luego que no, pero es una parte crucial de la investigación. Crucial. En el caso de algunas víctimas, el contenido del estómago reveló la última comida que ingirieron, lo que ayudó a ubicarlas en un lugar y un momento determinados. Ya. Y el análisis de la materia fecal, por desagradable que parezca, proporcionó información sobre el entorno en el que habían estado las víctimas antes de su muerte, por ejemplo. Se encontraron restos de plantas que solo crecen en una zona muy específica de la ciudad. Es asombroso cómo la ciencia puede extraer información de los lugares más inesperados. Asombroso. Y ahora que tenemos una idea más clara de la escena del crimen y las técnicas forenses empleadas, me gustaría que nos centráramos en las víctimas. En las víctimas. La fuente las describe individualmente, revelando detalles fascinantes a través del análisis forense. Fascinantes. Empecemos por Adelaide, la víctima del traumatismo. Adelaide. ¿Qué más nos dice el análisis sobre ella? En el caso de Adelaide, el análisis forense reveló una fractura de cráneo y varias costillas rotas, lesiones consistentes con un atropello o una caída desde gran altura. Sin embargo, la ausencia de heridas defensivas y la posición del cuerpo en la escena del crimen sugieren que la causa de la muerte podría haber sido otra y que alguien manipuló la escena para que pareciera un accidente. Un giro inesperado, sin duda. Un giro inesperado. ¿Y qué hay de Françoise, la que murió por asfixia? François. Su caso también presentaba ciertas peculiaridades. No es así. Sí, en el caso de Françoise, además de la asfixia, se encontraron unas extrañas quemaduras en su cuerpo. Quemaduras. Al principio se pensó que la causa de la muerte podría haber sido la electrocución, pero los detalles de las quemaduras no encajaban con un caso típico. ¿Otra incongruencia que nos lleva a sospechar que algo siniestro se esconde tras estas muertes? Siniestro. Y no podemos olvidar el caso de la víctima que murió de inanición, un caso especialmente triste. El análisis forense reveló que esta víctima, Celine, llevaba varias semanas sin ingerir alimentos sólidos, lo que la llevó a un estado de desnutrición severa.
desnutrición severa. Se encontraron restos de drogas en su sangre, lo que sugiere que alguien la mantenía drogada, quizás para controlarla o para que no pusiera resistencia. Un dato escalofriante, y para terminar este repaso a las víctimas, hablemos de que revivió durante la autopsia. Durante la autopsia. Un caso que ha generado mucha controversia. El caso de la zombie, como la llaman en el informe. La zombie. Es sin duda el más sorprendente. Parece ser que la víctima sometida a un proceso de acupuntura en puntos específicos entró en un estado de catalepsia que simulaba la muerte. Es decir, que alguien con conocimientos de acupuntura la utilizó para simular su muerte. ¿Para simular su muerte? Pero, ¿con qué fin? ¿Y por qué revivió durante la autopsia? Esas son las preguntas que los investigadores están haciendo. Lo que sí sabemos es que este caso plantea serias dudas sobre la verificación de la muerte. Y nos recuerda que la línea que separa la vida de la muerte puede ser muy delgada. Sin duda, un caso lleno de interrogantes. Pero ahora que conocemos un poco mejor a las víctimas, me gustaría que nos adentráramos en el terreno de las hipótesis. En el terreno de las hipótesis. ¿Qué posibles móviles se barajan en la investigación? La investigación se está moviendo en varias direcciones. Una de ellas apunta a un culto satánico, basándose en la disposición ritual de los cuerpos y en ciertas muestras encontradas en la escena del crimen. La fuente menciona diferentes tipos de sectas luciferinas satánicas setianas. Luciferinas satánicas setianas. ¿Podrías hablarnos un poco más de ellas? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles podrían ser sus motivaciones? Claro, las sectas luciferinas, por ejemplo, ven a Lucifer como un símbolo de rebeldía y conocimiento. Suelen ser grupos elitistas y sus rituales a menudo implican la búsqueda del poder y la sabiduría prohibida de las sectas satánicas. En cambio, se caracterizan por su rechazo a las normas sociales y morales. Sus rituales suelen ser transgresores y buscan la ruptura de tabúes. Y por último, las sectas setianas, inspiradas en la figura mitológica de Set, son conocidas por sus prácticas oscuras y su fascinación por la muerte y el caos. Un panorama ciertamente aterrador, pero la fuente también menciona una posible conexión con la mística judía, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre esa línea de investigación? Sí, la disposición de las muestras en la escena del crimen guarda un inquietante parecido con antiguos símbolos y con la distribución de la legendaria mesa del rey Salomón, un objeto asociado a la magia. Y al conocimiento secreto, esta conexión con la mística judía nos lleva a pensar en la posibilidad de un ritual relacionado con la cábala, una tradición esotérica que ha fascinado a muchas mentes a lo largo de la historia. Y no podemos olvidar la figura del examante despechado que siempre está presente en este tipo de casos. ¿Y de qué? ¿Qué nos dice la fuente sobre esta posibilidad? Y en este caso, una de las víctimas, Sophie, mantenía una relación sentimental con un hombre que tras la ruptura podría haber desarrollado una obsesión enfermiza. Una obsesión enfermiza. La fuente menciona cartas de amor y una técnica de embalsamamiento bastante peculiar utilizada en el cuerpo de Sophie, lo que sugiere un conocimiento especializado. Un examante con conocimientos de embalsamamiento y sed de venganza. Venganza. Suena a la trama de una novela gótica. Y justo cuando pensamos que este caso no podía ser más complejo, la fuente nos revela un giro argumental que lo cambia todo. Lo cambia todo. La aparición de esporas de anthrax en el cuerpo de la última víctima. Efectivamente, el hallazgo del anthrax abre un nuevo capítulo en la investigación, ya que nos sitúa ante la posibilidad de un ataque bioterrorista. Un giro inesperado que sin duda complica aún más este caso. Complica aún más este caso. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión. Volveremos en la segunda parte para analizar en profundidad las cartas de las víctimas que podrían arrojar luz sobre sus relaciones con el asesino y para explorar las implicaciones del anthrax en la investigación. No os la perdáis porque la segunda parte promete ser aún más intrigante. Más intrigante. Mucho más. Retomando el caso, la aparición del anthrax nos plantea una serie de interrogantes que no podemos ignorar. Ya. ¿Estamos ante un simple asesino en serie o ante una mente criminal con objetivos más amplios y peligrosos? Esa es la gran pregunta que nos ronda la cabeza desde el descubrimiento del anthrax. Pero antes de entrarnos en las posibles implicaciones de este hallazgo, me gustaría volver a las víctimas. En la primera parte hablamos del análisis forense de sus cuerpos, pero la fuente también menciona unas cartas que cada una de ellas sostenía entre sus manos. ¿Qué nos revelan estas cartas sobre sus vidas, sus miedos, sus relaciones? Las cartas son sin duda una pieza clave en este rompecabezas. Una pieza clave. Nos permiten asomarnos a la intimidad de las víctimas, conocer sus anhelos, sus secretos, sus conexiones con el mundo exterior. Sus conexiones. Y lo que es más importante, nos ofrecen pistas sobre su relación con el asesino o asesinos. Comencemos por la carta de Adelaide, la joven que aparentemente murió atropellada. Atropellada. ¿Qué nos dice su carta sobre ella y sobre las circunstancias de su muerte?
La carta de Adelaide está dirigida a un tal querido y destila una pasión desbordante, casi obsesiva. Casi obsesiva. Habla de un amor que la ha rescatado de la oscuridad, que le ha dado un propósito a su vida. Un propósito. Pero también hay un pozo de tristeza, de dependencia, de miedo a la pérdida. ¿Podría ser esta dependencia emocional la causa de su muerte? Pudo ser manipulada, inducida a un estado de sumisión que la llevó a un accidente provocado. Es una posibilidad que no podemos descartar en la carta. Adelaide menciona paseos nocturnos en coche con su amado recorriendo las calles a toda velocidad. Quizá durante uno de esos paseos el control se les fue de las manos, o quizás fue un acto deliberado, un accidente planificado. Pasemos a la carta de Françoise, la víctima que presentaba quemaduras inexplicables. Inexplicable. ¿Qué nos dice su carta sobre su relación con su posible asesino? La carta de Françoise es un torbellino de emociones intensas, de una sensualidad desbordante. Desbordante. Habla de un hombre que la domina, que la posee en cuerpo y alma, que la lleva al límite del placer y el dolor. Una relación que parece encajar con la teoría del ex amante despechado, un hombre con conocimientos de embalsamamiento que pudo haberla sometido a algún tipo de juego sexual que acabó en tragedia. Exacto, el análisis del cuerpo de Françoise, con esas quemaduras que no encajan con la electrocución típica, apunta a algún tipo de experimento macabro, un juego de poder que se le fue de las manos al asesino. Y luego está la carta de Céline, la víctima que murió de inanición, que nos revela su carta sobre su estado mental y la posible causa de su muerte. La carta de Céline está impregnada de una tristeza profunda, de un amor no correspondido que la consume lentamente. La consume lentamente. Habla de un hombre que la ignora, que la desprecia, que la ha sumido en una espiral de dolor y desesperación. Pudo ser inducida a la inanición por este amor no correspondido. O fue obligada a dejar de comer por alguien que la mantenía cautiva. La fuente no lo aclara, pero los análisis forenses revelan que Céline consumió drogas durante su cautiverio. Es posible que alguien la estuviera manipulando, suministrándole sustancias que alteraban su percepción de la realidad y su voluntad. Una posibilidad terriblemente triste. Y por último tenemos la carta de la zombie, la víctima que revivió durante la autopsia. Su caso es sin duda el más extraño de todos. ¿El más extraño de todos? ¿Qué nos dice su carta? La carta de la zombie está escrita en un tono alegre optimista. Optimista. Habla de un nuevo amor, de un hombre que la hace sentir segura y feliz. Segura. Es un contraste brutal con la realidad que vivió esta joven, manipulada y utilizada para un macabro ritual. No olvidemos que esta joven fue drogada y sometida a un proceso de acupuntura para simular su muerte. Alguien con conocimientos médicos y de técnicas orientales la utilizó como una marioneta en un juego perverso. ¿Podría haber alguna conexión entre la técnica de acupuntura utilizada en este caso y la teoría de la secta que utiliza rituales de la mística judía? Es una pregunta interesante el análisis de las muestras encontradas en la escena del crimen, dispuestas en un patrón similar al de la mesa del rey Salomón, sugiere un conocimiento profundo de la Cábala, y la Cábala a su vez tiene conexiones con diversas tradiciones místicas, incluyendo algunas que provienen de Oriente. La fuente menciona incluso al cardenal Richelieu, famoso por su interés por la magia y el ocultismo. Richelieu. ¿Crees que alguien en la actualidad podría estar utilizando estos conocimientos para fines más oscuros? Richelieu creía en el poder de los símbolos y en la influencia de las fuerzas ocultas. No es descabellado pensar que alguien en la actualidad pueda estar siguiendo sus pasos, utilizando el conocimiento antiguo para manipular la realidad y alcanzar sus objetivos. Pero, ¿y si no se trata de un culto satánico ni de una secta que utiliza la mística judía? ¿Y si detrás de todo esto hay una mente criminal que utiliza la ciencia y el conocimiento para sus propios fines? Un científico loco obsesionado con la muerte y con el control del cuerpo humano. Es una posibilidad que no podemos descartar el asesino, o asesinos han demostrado un conocimiento profundo de técnicas de embalsamamiento de drogas y venenos, incluso de la propia muerte. Quizás estamos ante un psicópata fascinado por la muerte, un artista que utiliza los cuerpos de sus víctimas como lienzos para expresar su macabra visión del mundo. Una posibilidad aterradora, pero volviendo al Anthrax, ¿qué implica su presencia en el cuerpo de la última víctima? ¿Cómo encaja este elemento en las diferentes teorías que estamos barajando? El Anthrax es una enfermedad infecciosa grave que puede ser mortal si no se trata a tiempo su presencia en el cuerpo de Caroline. La última víctima nos lleva a pensar en un escenario mucho más amplio y peligroso. Podría ser un acto de bioterrorismo. Un intento de sembrar el pánico y el caos en la sociedad. ¿Crees que el asesino podía estar enviando un mensaje a través del Anthrax? Una especie de advertencia o amenaza a la sociedad. Es posible. En la carta de Caroline hay una frase que cobra un nuevo significado a la luz del Anthrax. El que comprenda mis símbolos comprenderá también mis actos. Quizás el Anthrax es uno de esos símbolos, una forma de expresar su poder y su control sobre la vida y la muerte.
Un final de infarto para esta segunda parte de nuestra inversión. En la próxima entrega analizaremos en profundidad el significado del anthrax en este caso y exploraremos las últimas pistas que podrían llevarnos a desenmascarar al responsable de estos macabros crímenes. No os lo perdéis porque la tercera parte promete ser aún más reveladora. Retomamos nuestra inmersión con la sombra del bioterrorismo. Planeando sobre el caso del anthrax encontrado en Caroline nos obliga a considerar escenarios realmente inquietantes. Sin duda, la introducción de un arma biológica cambia por completo la perspectiva. Ya no solo estamos ante un asesino con un perfil psicológico complejo, sino que podríamos estar ante una amenaza a gran escala. Y precisamente en la carta de Caroline, la última víctima, encontramos una frase que cobra una nueva dimensión a la luz de este descubrimiento. El que comprenda mis símbolos, comprenderá también mis actos. Esa frase que en un principio interpretamos como una expresión del rencor de Sophie. La joven obsesionada con su ex amante adquiere un cariz mucho más amenazador si la relacionamos con el anthrax. Podría ser una declaración de intenciones, una pista sobre motivación detrás de estos crímenes. Es decir, que el anthrax no sería solo un arma para matar, sino también un símbolo, un mensaje para aquellos que puedan comprenderlo. Exactamente. Y aquí es donde debemos analizar el perfil del asesino. O asesinos han demostrado un conocimiento profundo no solo de técnicas de asesinatos, sino también de simbología, de ocultismo, de ciencia. ¿Qué tipo de mente puede combinar todos estos elementos? En la segunda parte hablamos de la posible implicación de sectas satánicas de rituales relacionados con la mística judía, incluso de un científico loco obsesionado con la muerte. ¿Podría el anthrax encajar en alguna de estas teorías? Analicemos las posibilidades. Las sectas satánicas a menudo utilizan la transgresión, la ruptura de tabúes como forma de desafiar el orden establecido. El anthrax como arma biológica podría encajar en esta lógica. Pero también mencionamos la conexión con la mística judía, con la disposición de los cuerpos imitando la mesa del rey Salomón. Podría haber un vínculo entre el anthrax y esta tradición. Para entenderlo debemos profundizar en la cábala, una tradición esotérica que busca comprender la naturaleza divina y su relación con el mundo material. La cábala utiliza símbolos, números, correspondencias entre diferentes planos de la realidad. No es descabellado pensar que para una mente obsesionada con la cábala, el anthrax podría representar un símbolo de purificación, de destrucción y renacimiento. De acuerdo, pero también hemos considerado la posibilidad de un científico loco, alguien fascinado por el control del cuerpo humano y la manipulación de la vida y la muerte. Podría encajar el anthrax en este perfil. Sin duda, el anthrax es una bacteria que puede ser manipulada en un laboratorio para alguien con conocimientos científicos. Y una moral distorsionada, el anthrax podría ser la herramienta perfecta para llevar a cabo un experimento macabro a gran escala. Y precisamente, la fuente nos ofrece una última pista que podría ser crucial para entender la mente del asesino. La menciona a la doctrina de Krishna y en concreto al paso 18 de los que conducen al máximo conocimiento. Ese paso que habla de convertirse en científico o filósofo para investigar el conocimiento espiritual nos ofrece una nueva perspectiva. Quizás el asesino se ve a sí mismo como un investigador, un explorador de los límites de la vida y la muerte, alguien que se cree con el derecho de experimentar, de manipular, de decidir quién vive y quién muere. Es una visión escalofriante propia de un fanático que se considera por encima de la moral y las leyes. ¿Crees que podríamos estar ante un caso de terrorismo religioso? Es una posibilidad que debemos considerar. El anthrax como arma biológica tiene el potencial de causar un gran daño, de sembrar el terror en la población. Si el asesino se ve a sí mismo como un instrumento divino, el anthrax podría ser su forma de castigar a los infieles o de purificar el mundo. Y no olvidemos el simbolismo del número 9, presente en todo el caso 9 víctimas, 9 casos de muerte, 9 puntos que forman el patrón de la mesa del rey Salomón. ¿Qué significado crees que puede tener este número para el asesino? El número 9 tiene diferentes significados en distintas culturas. En algunos casos se asocia a la finalización de un ciclo, a un nuevo comienzo. Quizás el asesino vea estos crímenes como la culminación de su obra, como el preludio a una nueva era. Una era de terror y oscuridad, si sus planes se llevan a cabo. Este caso nos ha llevado a explorar las profundidades más oscuras de la mente humana, a enfrentarnos a la posibilidad de un enemigo invisible que utiliza la ciencia y el ocultismo para sembrar el caos. Hemos analizado las pruebas, las pistas, los posibles móviles. Sin embargo, algunas preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién es el responsable de estos crímenes? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Conseguirá la justicia detenerlo antes de que sea demasiado tarde? Estas preguntas quedan abiertas para la reflexión, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y así termina nuestra inmersión en este caso, que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Esperamos que este análisis os haya ayudado a comprender la complejidad del caso y la importancia de la ciencia forense para desentrañar los misterios más oscuros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.